Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que tú seas ministrándonos a través de tu palabra. Háblanos, oh Dios, queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar a aquel que habla. Y que queremos, oh Dios, recibir de ti en esta noche tu palabra que edifica, tu palabra que alimenta, tu palabra que fortalece. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse. Un reino inconmovible. Una poderosa razón para permanecer firmes en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Un reino inconmovible. Esta carta a los hebreos, para ir un poco al contexto, el libro de Hebreos fue escrito entre el año 67 al 69 a.C. Hebreos se escribió principalmente para los creyentes judíos que estaban padeciendo persecución y desaliento. La persecución era tal que poco tiempo después fue destruido el templo de Jerusalén. Y el escritor estimula a los lectores y los 10 primeros capítulos los utiliza el escritor a los hebreos, del cual no hay una autoría definida de quién realmente es el autor, pero le escribe a los oyentes, a los judíos convertidos al cristianismo, que estaban padeciendo persecución, desaliento, estaban siendo perseguidos y estaban a punto de desmayar en la fe, estaban menguando, estaban ellos desanimados, como quizás algunos de nosotros nos podemos desanimar por circunstancias de nuestra vida, porque quizás no tenemos la situación que hemos estado esperando. Y una de las cosas que el escritor estimula a los lectores es a mantenerse en su confesión de Cristo hasta el fin, a avanzar hacia la madurez espiritual y a no volver a la condenación al abandonar la fe en Cristo Jesús. Más o menos ahí se resume esa exhortación que transmite el libro de los Hebreos, de esta epístola a los Hebreos. Y vemos que presenta primeramente un argumento para exhortarlos. Luego, y este argumento es que Cristo y la fe cristiana son superiores al judaísmo. Desde el primer capítulo comienza el escritor haciendo énfasis en la revelación de que Cristo es la completa y final revelación de Dios hacia la humanidad. Y afirma el escritor que Cristo es superior a los profetas, que Cristo es superior a los ángeles, que Cristo es superior a Moisés y que es superior a Josué. O sea que
que el reposo que Cristo nos ofrece es superior al reposo de la tierra prometida que ellos tenían. Y en cuanto a mediación, el gran sumo sacerdote Jesucristo es muy superior al sacerdocio levítico. Superior en su capacidad, superior en su carácter y superior en su ministerio. Y la aplicación que termina siendo, ya entrando en el capítulo 12, el escritor, es a la exhortación a la constancia, ya que ellos estaban desalentados, desanimados, ellos estaban ya considerando menguar y volver atrás hacia la fe judaica. Y los exhorta a la constancia, a la paciencia, a la perseverancia. Y también los exhorta hacia la santidad. El capítulo 1 comienza diciendo, el capítulo 12, el verso 1, por tanto nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Por tanto, viene hablando en el capítulo 11 de esta galería de los héroes de la fe, y haciendo esa referencia hacia el capítulo anterior, dice, por tanto nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Tenemos una nube de testigos. Tenemos testigos a nuestro alrededor que están pendientes de qué vamos a hacer nosotros en medio de la prueba. ¿De qué vamos a hacer en medio de la dificultad? ¿De qué vamos a hacer nosotros aún en medio de las carencias y en medio aún de nuestras propias faltas? Porque si hay algo que nos hace como creyentes difícil muchas veces de superar, a veces no es solamente la prueba, la disciplina, sino el hecho de que todos nosotros podemos y estamos propensos a errar en el blanco. Y es en ese momento donde necesitamos entender lo que es el sacerdocio de Cristo y lo que es ese reino inmutable que se nos ha prometido. Necesitamos mantener una conciencia de reino. No somos simplemente asistentes a la iglesia. No somos evangélicos. Somos seguidores del evangelio de Cristo. Si va a aplaudirlo, hágalo fuerte. Somos seguidores del evangelio de Cristo. Pero vamos a seguir siendo seguidores del evangelio de Cristo cuando tengamos una mentalidad de reino. El reino de Dios, dice la palabra, que no consiste en comida ni en bebida, sino que justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios, dice que la palabra que sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Amén. Aquí hay gente arrebatando el reino. Aquí hay gente que se está posicionando en el reino, con mentalidad de reino, con criterio de reino. Por eso estamos aquí. No estamos buscando una tarima donde poder pasar una noche, sino que estamos aquí delante de la presencia del Rey de Reyes y el Señor de Señores, reconociendo que Él es nuestro hacedor, que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que Él es el que nos corona de favor, el que sacia de bien nuestras vidas, que Él es el que nos rejuvenece como el águila. El reino de Dios. El reino de Dios tiene dos connotaciones o dos cumplimientos. Uno, cuando se establece en los corazones y en la vida de cada creyente. Y el otro,
tiene una connotación futura, que es esta promesa a la cual nos está refiriendo el escritor a la epístola a los Hebreos acerca de ese reino inmutable, inconmovible, ese reino que no va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca, pero nunca pasará. Nunca pasará. Por eso estamos nosotros convencidos de que aquel que nos llamó es fiel, que el que nos llamó a su gloria eterna, que aquel que venció en la cruz y que dijo: por cuanto yo he vencido, vosotros también venceréis, es aquel que nos va a llevar de la mano a alcanzar cada una de las promesas y a alcanzar ese reino inconmovible. El Rey de Reyes y el Señor de Señores nos ha prometido no solamente la justicia, la paz y el gozo, sino que nos ha prometido un reino inconmovible, un reino que nada lo puede conmover. Y sigue diciendo el autor de la epístola a los Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El cual por el gozo puesto delante de él, el gozo de esa promesa que iba a no solamente a ir a la cruz, sino que iba a resucitar, que iba a sentarse a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Dice que sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Él menospreció todo ese mal, todo eso, ese daño que le hicieron. Él menospreció el hecho de haber sido vituperado, de haber sido flagelado, de haber sido traspasado. Él menospreció el hecho de que le pusieron una corona de espina por causa de tus pecados y de mis pecados. Menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice la palabra que debemos de mirar a aquel. Filipenses dice que él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de todos sus atributos como Dios. No estimó el ser igual a Dios. Dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si él pudo soportar el oprobio, si él pudo menospreciar el oprobio, si él pudo vencer la cruz, nosotros también venceremos. Amén. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? El autor comienza su exhortación a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, nos está hablando de la paciencia y la perseverancia en medio de la prueba. Pero si hay algo que normalmente no sabemos identificar o no reconocemos, es cuando estamos atravesando por un proceso de disciplina. Y está haciendo esta diferencia entre lo que puede ser la prueba
de nuestra fe, que dice la palabra que produce paciencia, y la paciencia no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pero necesitamos aprender a identificar como hijos de Dios cuando no es una prueba, sino que es la disciplina del Señor. Es muy importante reconocer, porque muchas veces, no, estoy pasando por una prueba. Una vez me conocí una hermana que decía, yo tengo 20 años con esta prueba y aquí voy. Porque cuando es disciplina y no reconocemos y no nos volvemos a Dios, sino que simplemente decimos una prueba y decimos el diablo está vencido y de esta voy a salir, ¿qué amerita la disciplina? Reconocer que Dios nos está exhortando y nos está disciplinando, y rectificar delante de Él y venir delante de Él con corazones contritos y humillados. Y dice la palabra que un corazón contrito y humillado Él nunca rechazará. Apláudale al Señor si es para Él. Yo viví la experiencia de que un día, luego de enfrentar tantas pruebas y dificultades en mi vida, el enemigo literalmente me dio con todo cuando yo me convertí. Pero con todo, está con el tobo. Y llegó un momento que dije, no aguanto más. Y me aparté del Señor. Y yo dije, no sirvo para esto. ¿Por qué? Porque le fallaba y yo dije, no sirvo. Yo dije, Señor, no te puedo seguir, no te puedo engañar. ¿Cómo yo persisto en esto? Y por supuesto, como ustedes bien saben, cuando nos apartamos de las cosas del Señor, nos apartamos de la iglesia, por más que no queramos, llega el momento que comenzamos a hacer lo mismo que hacíamos antes y a fallarle a Dios. Y por supuesto, las consecuencias. Y vino la disciplina. Pero yo me sentía como que indigno de volver al Señor, de volver a la iglesia por las cosas que había hecho. Y esta palabra me la ministró el Señor a través de otra persona y a través de un pastor. Y yo no escuchaba. Y yo decía que no era digno, que no merecía volver al Señor. Porque como le decía, si hay algo que trae condenación a nuestras vidas, es cuando nosotros sabemos que le hemos fallado a Dios. Y es terrible cuando nosotros mismos nos condenamos, cuando no entendemos los principios del reino, cuando no entendemos lo que la palabra nos enseña de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, y que cuando esa justicia de Dios para nuestras vidas viene a través de que Él nos ve, a través de su Hijo. Porque si nos mira a nosotros, ninguno de nosotros calificaríamos. Ninguno calificaríamos. Y fue entonces cuando el Señor me habló de una manera audible y pude reconocer la inmensa y maravillosa gracia de Dios. Siempre me gusta recordar, el amor de Dios se traduce en dos palabras trascendentales, en gracia y misericordia. Porque misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecíamos, pero gracia es cuando Él nos da lo que no merecíamos. Nos ha otorgado la salvación que no merecíamos, la vida eterna que no merecíamos. Nos ha prometido un cielo y una eternidad juntamente con Él cuando no la merecíamos. Y lo que el autor comienza diciendo acá a los hebreos, y dice, por lo cual
Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Cuando entendemos los principios de reino y que no estamos simplemente siguiendo una religión, que no estamos siguiendo una secta, no estamos simplemente compartiendo un buen grupo, sino que somos la iglesia de Jesucristo, que somos los redimidos por su sangre, que somos aquellos que dice la palabra de Dios, que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nuestra ciudadanía no es de este reino. Tenemos prometido un reino en los cielos, un reino eterno, un reino inconmovible que Él nos ha ofrecido. Y ese reino se nos ha otorgado simplemente por gracia de Dios y por los méritos del sacrificio en la cruz del Calvario. Seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es una exhortación que el autor, hablando de ese reino inconmovible, necesitamos reconocer que tenemos que seguir la paz con todos. A veces es tan fácil enlucharnos con alguien. A veces es tan fácil quejarnos. Pero cuando tenemos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, cuando no estamos mirando las cosas de esta tierra, porque las cosas de esta tierra no son lo que nos pertenece a nosotros. Por eso me encanta la palabra cuando el apóstol Pablo dice que este leve peso de tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino mirando aquellas que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las que no se ven son eternas, son del reino. A su nombre gloria. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Brotando alguna raíz de amargura podemos caer de la gracia. Esto es serio, amado. No permita que ninguna raíz de amargura contamine su corazón. No sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Y es una exhortación que por supuesto que el autor está haciendo a aquellos que estaban desanimándose y estaban apostatando de la fe y estaban volviendo de su fe en Cristo por la fe judaica. Y sigue diciendo, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que habla, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado. Aquí está haciendo una alusión al libro de Éxodo, donde Dios le dice a Moisés que convoque al pueblo y que los lleve al monte Sinaí, que les iba a hablar. Les estableció límites para que no los traspasaran, y cuando Dios comienza a hablar, el pueblo se aterrorizó. Y terminaron diciéndole a Moisés, vamos a hacer una cosa, que no hable Dios con nosotros,
sino a que hablo contigo y tú vienes y nos cuentas después, porque esto es terrible. Tenemos miedo de morir. El mismo Moisés, dice la palabra que estaba espantado y temblando. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. A la congregación Filadelfia, de los que están escritos sus nombres en el libro de los cielos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Ya no estamos hablando del pacto que se hizo allá en Sinaí. Estamos hablando de un nuevo pacto. Y a Jesús, que es mejor mediador, porque derramó su sangre preciosa. Derramó su sangre en la cruz del Calvario. Sangre preciosa, la sangre del pacto eterno. A Dios, el juez de todos. Esta palabra aquí implica muchas cosas. El juez de todos. Dios, el juez de todos. Somos a veces tan ligeros en juzgar, pero aquel que juzga justamente es Dios. Aquel que juzga con justo juicio es Dios. Y vamos a juzgar con justo juicio cuando entendamos y comprendamos a cabalidad que cuando Dios nos mira, nos ve justo porque nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Amén. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no despreciéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba desde la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. No desechemos. Lo que Jesús desechó y menospreció fue el oprobio. Dice, no desechemos. Desechar al que habla nos llevará a condenación. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometió diciendo aún una vez, y conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Dice la palabra que los elementos ardiendo serán deshechos. Y si esto va a ocurrir, dice, ¿cómo nosotros no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir? El cielo y la tierra pasarán. Estamos viviendo tiempos proféticos. Estamos viviendo tiempos finales. Y entender que el reino de los cielos, que el reino que se ha acercado a nosotros, es un reino inconmovible, nos llevará en todo momento a mantenernos firmes y constantes en la prueba y aún en medio de la disciplina del Señor. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Una exhortación fuerte que termina siendo acá el autor y nos lleva a tomar lo anterior. Tengamos gratitud y mediante esa gratitud, todo aquello que estamos agradecidos de Dios, hemos decidido servirle a Él y
agradándole con temor y reverencia. Necesitamos seguir agradando a Dios, mantenernos en los principios y fundamentos de la fe, mantenernos firmes y constantes en la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La fe en aquel que lo sustenta todo, que lo llena todo en todo, con temor y reverencia. Y para finalizar, quiero leer Apocalipsis capítulo 21. Dice, hablando de esa ciudad celestial, esa visión que Juan vio, y dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Al que venciere, heredará todas las cosas, heredará ese reino inconmovible. Ponte de pie, iglesia.